Stinton, primer secretario en la Embajada, y vamos a pasar esta mañana con la señora Camila Läckberg, una de las más exitosas escritoras de Suecia. Empezamos con una charla, una entrevista conducida por Maite Cuadros del Maeva Editorial, y luego habrá un café en el salón. Pero como sé que todos estamos aquí por saber un poco más del último libro de la señora Läckberg, Una jaula de oro, voy a pasar la palabra directamente a Maite Cuadros. Maite. Hola, buenos días. Muchas gracias por acogernos aquí en este magnífico lugar, la residencia del embajador de Suecia en España. Aquí presentamos a la prensa, hace ahora 12 años, estábamos recordando con Camila el primer libro que publicamos suyo, cuando Camila era pues prácticamente una desconocida. La verdad es que nada que ver con la superescritora de éxito en la que se ha convertido 12 años después. Presentábamos aquí La princesa de hielo con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, antes de la explosión del fenómeno nórdico de novela negra en todo el mundo, y por eso nos hace una ilusión especial estar aquí con Una jaula de oro, 12 años más tarde, y después de haber vendido en el idioma español, en nuestra casa editorial en Maeva, más de 2 millones de ejemplares de la serie de Fiel Vaca y 23 millones de ejemplares en todo el mundo. La verdad es que no todos los autores pueden decir eso, así que nos sentimos tremendamente orgullosos de ser sus editores en el idioma español. Pero bueno, hoy venimos a conversar con Camila sobre su nuevo libro, Una jaula de oro, un lanzamiento mundial que se publica en más de 30 países en esta primavera del 2019 y que le ha llevado a la autora por un increíble tour promocional en toda Europa, que comenzó en Suecia en el mes de abril y siguió en Finlandia, Dinamarca, Alemania, Polonia, Italia, Holanda y Francia, todo eso durante el mes de mayo, y que termina con broche de oro en Madrid, hoy y mañana en la Feria del Libro de Madrid. Bienvenida, Camila. España siempre ha sido un país especial para ti y estamos muy felices de tenerte aquí. Por supuesto, lo primero es daros la voz a vosotros si tenéis alguna pregunta y queréis hacerla. Si no, yo tengo preparadas una serie de preguntas para Camila, pero si alguien quiere preguntar algo, por favor, nos lo decís, y os doy primero la palabra a vosotros y luego hacemos la conversación. Yo quería preguntar, porque los lectores... Perdón, ¿de qué medio eres? Somos María Plaza. Genial. Los lectores suelen ser bastante fieles a sus autores ¿Necesitas? favoritos. ¿No lo escuchas? Vale, ok. Entonces, yo quisiera saber, ahora que cambiamos de tema o de género, ¿qué es lo que van a encontrar en común con sus novelas anteriores? Well, firstly, I was quite afraid when I decided to change the universe and the characters that I was writing about, because the previous series was so successful, and I knew I was taking a big risk, because, as you say, the readers are very loyal, but they're often very loyal to their characters that they know very well, like Eric and Patrick. But I've heard a lot of readers saying that they can still recognize my voice as a writer in this book. And I think that 15 years ago, when I started writing about Erica, I was more Erica. And now, 15 years later, a lot has happened in my life as well, both in my personal life and in my career. And I think that I've become more of Faye. So I think for me it was a very natural development to take a break and write about Faye instead of Erica for a while. Al principio tenía mucho miedo de hacer esta nueva novela con estos nuevos personajes, y es verdad que después del éxito que había tenido su serie anterior, y los lectores siempre son muy leales a lo que un escritor escribe, sentía cierto miedo a cambiar estos personajes y cambiar la voz y el tono de escritura con el que lo iba a hacer esta vez. Hace 15 años ella era una persona diferente, cuando escribía se sentía más como Erika, pero ha pasado mucho en su vida, tanto en su vida laboral como en su vida personal, y ahora escribe más, sintiéndose más identificada con la nueva protagonista, que es Faye, y este nuevo desarrollo que ha llevado a cabo, que considera que era lo apropiado para este libro.
¿Tenéis alguna pregunta más? Empiezo yo. Bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer todos el libro, por eso supongo que también, no sé si a veces como editores pensamos que los periodistas habéis leído todos los libros que os mandamos, pero bueno, yo sé que a veces, pero este sé que vais a querer leerlo. Cuando empiezas a leer las primeras páginas ya no puedes dejarlo, es una lectura completamente adictiva y hay que dejar todo hasta que terminas. Camila, el año pasado cuando tus editores internacionales estuvimos en Estocolmo, yo quiero decir que este es un lanzamiento mundial que se ha estado preparando, como yo nunca había trabajado, llevamos unas cuantas horas en el mundo editorial en Maeva, pero nunca habíamos trabajado un proyecto como este nuestro. Su agente literario, que está aquí con nosotros, Joaquín Hansson, de la agencia Nordin, nos convocó a todos los editores internacionales hace ahora un año aproximadamente, en el mes de mayo, en Estocolmo, y nos reunimos todos con Camila, en la que en esa reunión Camila nos explicó el proyecto, el libro, los personajes, pero aún estaba en el proceso de escritura, aún no habíamos leído el manuscrito completo los editores. Tú nos contaste que en parte te habías inspirado en Vida y Amores de una maligna, el hilarante y divertidísimo libro de Fay Weldon, un éxito en los años 70. De hecho, el nombre de la protagonista, Fay, es un guiño al nombre de la escritora británica. ¿Cuándo leíste este libro y decidiste escribir la historia de venganza de una jaula de oro? Well, the book you're talking about, The Lives and Lusts of a She-Devil, I've read it for 15, 20 years, over and over again, and I love it, and it has so much to say about being a woman, but the last 10 years I've had the thought, while reading it, how would a modern woman do it? How would a modern she-devil do it? And that's where the thought of Faye grew from. So I actually started working on the character and working on the story a few years ago, about 3 years ago. So it was before the Me Too movement, and when Me Too happened then in so many places around the world, Sweden as well, I was a bit amazed. I was like, this is exactly what I'm talking about in this book, and that was an absolutely beautiful moment for me. Cuando ella ha leído este libro que ha comentado antes, Vida y Amores de una maligna, en sus últimos 15, 20 años lo leía y lo releía y pensaba cómo podría reflejarse una mujer moderna de hoy en día con un personaje similar al de la maligna, cómo sería en estos días. Y ahí es cuando empezó a escribir este libro, es cuando nació la protagonista, Faye, y lo empezó a escribir hace 3 años, antes de que naciese todo este movimiento del Me Too. Y cuando esto surgió, no solamente en Suecia, sino en el resto de países del mundo, se sintió totalmente abrumada porque eso era de lo que ella estaba escribiendo en su libro y sentía que era algo maravilloso que fuese a reflejar este movimiento tan actual en un libro que ella iba a lanzar. Tu nueva heroína, Faye, es una mujer de 32 años cuya existencia perfecta se desmorona con el descubrimiento de la infidelidad de su marido. Una mujer llena de sombras, invadida de repente por los fantasmas de su pasado. ¿Cómo decides crear este nuevo personaje? The main thing about Faye, I mean, a lot of people who's read the book felt very provoked by Faye, and the thing that's provoking them is that I've created a female character that is allowed to behave like a man, because there are very different rules for men and women in big things and small things on how we're supposed to behave. Take such a simple thing as a woman isn't supposed to ask a man to dance. A man is supposed to ask a woman to dance. That's just one of the million examples I can give of the different rules that exist for men and women. And women are supposed to be gentle, loving, caring, forgiving, loyal, patient. Those are all qualities that we attribute to a good woman. Faye is probably not a good woman according to those standards because she behaves like a man. And I asked one of the readers who was quite provoked by her, I asked her, it was a woman, do a thought experiment.
exchange the character Faye for a male character and see how provoked you feel, because those kind of books, those kind of movies, we see every day, and we're not the least provoked by it. But a woman is not supposed to break the rules of what a woman is supposed to be, and that's exactly what Faye does, and that's exactly what I wanted her to do. Lo interesante sobre la protagonista, sobre Faye, es que provocó a ciertos lectores porque ella ha creado un personaje femenino que se comporta como un personaje masculino. Y es que las reglas de comportamiento entre los hombres y las mujeres son diferentes. Algo tan simple como, por ejemplo, el sacar a bailar, se espera que un hombre saque a bailar a una mujer, pero no que una mujer saque a bailar a un hombre. Y como esto hay millones de ejemplos de cosas que sí se le permiten a un hombre que no se le permitirían a una mujer. Las mujeres se espera que sean amables, que sean cariñosas, que sean pacientes, que sean leales. No se espera lo mismo de un hombre. Y todos estos atributos que no tiene Faye son los que le hacen un personaje masculino que provoca a ciertos lectores. En una ocasión le preguntó a una de sus lectoras, mujeres, que se había sentido provocada por este personaje, que intercambiase el sexo de la protagonista, que en lugar de tomarla como una mujer, la tomase como un hombre y se preguntase si la actitud que ella tenía de verdad le molestaba. Porque estamos muy acostumbrados a ver esto en películas, a ver esto en hombres, este comportamiento por parte de un hombre y a nadie le molesta. Pero se ve a esta mujer que está rompiendo las reglas y esto es lo que hace que este libro mueva tanto. La psicología de tus personajes está trazada de una manera muy sutil. En Faye hay no una sola mujer, sino muchas diferentes mujeres. ¿Es todo fruto de la ficción o te has inspirado en algunos personajes reales? I would say that Faye and the women around her are inspired by parts of it is by my life, and parts of it is all of the hundreds, thousands of stories I've heard from other women. We've all heard them from girlfriends, from relatives, from colleagues. We've all heard the stories of women, and I've kind of, without knowing it, collected them and put them into this book. So it's actually a collection of hundreds of voices and stories of females. Una parte de Faye, de la protagonista, se inspira en su vida y otra parte se inspira en los cientos de miles de historias que ha escuchado de amigas, de familiares, de compañeras que han sufrido ciertos episodios y de historias que ha estado escuchando de ella. Entonces, sin quererlo, ha plasmado todas esas cientos de historias que ha escuchado en este personaje de Faye. La obsesión por las marcas y su minuciosa enumeración en algunos de los pasajes del libro dicen mucho de la protagonista y de su entorno. Un vestido es mucho más que algo con lo que cubrirse. Forma parte de la idiosincrasia de la protagonista y de su nivel social, donde los signos externos de riqueza como símbolos de poder son muy importantes. Yes, I mean, we've always, all through man's, woman's history, human's history, we've always been very obsessed by the symbols of power. I mean, that's why Versailles Castle was built, for example. So we've always had these symbols, and now with social media today, the symbols that are important for us are symbols like Chanel and Rolex and driving a Mercedes-Benz or BMW. And that's the castles we're building today. And what I often think that we're doing is that we're able to put up a facade. With the help of these things, we put up a happy facade on Instagram, on Facebook. We don't show the days that we eat, just meat and potatoes. We show the days when we're having Chateaubriand and goose liver. And I think that's something that is very, very typical for the time that we're living in. And that's why I put a lot of that in the book, because we're hiding a lot of unhappiness behind the brands that we buy and the facade that we put up on social media. Social media has actually given us like a shop window where we can display our happiness to other people and we can hide in the background. Hoy en día todas estas muestras de poder, de riqueza, como son las marcas, es algo que se lleva haciendo toda la vida. Al fin y al cabo por eso se construyó Versalles.
para mostrar ese poderío. Y hoy en día los símbolos pues han cambiado un poco, ahora es Chanel, es Rolex, es llevar un BMW, es llevar un Mercedes. Esos son los castillos en los que la gente se escuda hoy en día para mostrar esa fachada de felicidad, de lo bien que les va la vida. Las redes sociales nos dan una plataforma en la que enseñamos no los días en los que, por ejemplo, comemos carne con patatas, sino ese día en el que sales, comes paté, comes caviar, muestras lo que quieres mostrar a la gente, escondes una infelicidad y estas marcas de las que tanto hablan en el libro son lo que hoy en día nos muestra esa fachada, ese escaparate en el que puedes enseñar todo lo feliz, todo lo bueno y escondes todo lo malo. But it's also a question about power, and I think you mentioned power, because, for example, for me as a woman who has built my own career and built my own success, I do feel power when I do wear a Rolex. I bought it myself. After my second divorce, I bought this ring for myself, and for me that is power, that I don't have to be given these things by someone else. I have the power to buy them myself. So there's also a lot of power involved in the brand world we live in today. También ha mencionado el tema del poder y es que ella ha construido su propio éxito, su propia carrera y ella sí que se siente poderosa llevando un Rolex, pero eso sí porque se lo ha comprado ella después de su segundo divorcio. Se siente poderosa llevando el anillo que lleva, pero porque ella misma ha sido capaz de comprarlo. Y es esto el poder que te da el llevar estas marcas, pero sobre todo el poder que te da el comprártelas tú misma y no que otra persona haya sido las que te las haya dado o te las haya regalado. En esta nueva novela, en una jaula de oro, Fielbaca aparece, pero solo como el escenario del pasado de Faye. Y como parte de esas sombras oscuras que la atormentan en su vida. Parece ser que Fielbaca no es un lugar agradable para Faye, que prefiere el sofisticado de Estocolmo. Nos ha gustado especialmente el guiño a España en este libro, con la escapada de fin de semana de Faye y Jack a Barcelona. El cambio de registro te pedía también un cambio de escenario. No nos imaginamos a Faye en Fielbaca. I think it has so much to do with the change in my life. I've lived in Stockholm now for 20 years, and when I started writing the Eric and Patrick books 15 years ago, I didn't know Stockholm well enough to be able to write about it. It wasn't my home yet. Now I have two homes. I have Fjällbacka and I have Stockholm. And the thing about Faye is that she tries to reinvent herself. She even changes her name from Matilda to Faye. She tries to leave Fjällbacka behind. She tries to leave her previous life behind. And one of the things about the message in this book is that we can never do that. We all have been probably at some point in our life where we just wanted to reinvent ourselves and become someone new. And we can never ever do that because we're always carrying the luggage of our past. And that is something that Faye discovers, that she can never leave that luggage behind. She can never totally be someone else because how she acts will always be defined by her past. And I think that goes for all of us. Ha sido un cambio en su vida el escribir esta novela y es que ella lleva viviendo en Estocolmo 20 años, pero cuando empezó a escribir estas novelas de Erika y Patrick, le empezó a escribirlas hace 15 años. No conocía Estocolmo lo suficiente como para sentirlo su hogar y poder describir de ahí. Ahora mismo tiene dos hogares, uno es Estocolmo, el otro es Fjällbacka, y es por eso también que quiere mostrar que la nueva protagonista, Faye, que se cambia el nombre, antes se llamaba Matilda, quiere reinventarse, quiere dejar atrás este pasado, el sitio del que ella viene, todo lo que ella ha sido, pero el mensaje de este libro es que no puede hacerse, nunca puedes dejar atrás la persona que has sido, nunca puedes dejar atrás tus vivencias, no puedes ser una persona nueva al 100%, sino que siempre llevas esa carga arrastrando detrás de ti, que es tu pasado. Y es algo que Faye descubre en esta obra, que nunca podrás ser una persona nueva al 100% porque siempre tendrás algo detrás de ti, que es tu pasado, que te recuerde quién eres y que te haga comportarte como tal. But the thing that also happens, which is the very same thing between Faye and me, this is a big similarity between the two of us, is that when we live in two worlds, we will end up never totally belonging in any of those worlds. When I'm in Stockholm,
When I get invited to, I mean, for example, the upper class environment that I'm describing here in this book, I always feel like the country girl from Fjällbacka. I never feel that I totally belong. I can dress up in bling bling and Chanel bags and high heels, it doesn't matter, because I will always feel like the country girl from Fjällbacka. But when I go back to Fjällbacka now, I don't feel totally at home there either anymore, because my life has changed so much. And so when I go to Fjällbacka, I feel like a Stockholm woman. So that's the absurd thing that happens when you leave one world to live in another, that you will never again feel totally at home in either of them when you go back and visit. Hay cierto paralelismo entre ella y la protagonista de la historia, y es que cuando vives o perteneces a dos mundos, realmente ya no perteneces a ninguno de ellos completamente. Y es que cuando la invitan a ella en Estocolmo a estas reuniones de la clase alta de la cual habla en este nuevo libro, no se termina de sentir del todo involucrada y se siente esa chica de campo, esa chica de Fjällbacka. Pero cuando ella vuelve a su ciudad natal tampoco se siente ahí y se siente una persona de Estocolmo. Entonces está este paralelismo de ella y su protagonista, que cuando perteneces a dos mundos al final no terminas de pertenecer a ninguno. Otro de los temas importantes, al menos desde mi punto de vista, es que Faye, como protagonista fuerte, es una señal para las mujeres que están inmersas en una relación tóxica, para animarlas a dar el paso a salir de esa relación tóxica. Yo lo he visto al menos así. ¿Has querido tú como autora dar este mensaje también en tu libro? Yes, I did, because women are very, very loyal, but and we often stay too long in a bad relationship, and we sacrifice ourselves. We stay for the children, we stay for the family, we stay because we don't want to upset our in-laws or our parents. So we sacrifice our own lives for everyone around us. But one very important point for me was also about the responsibility we have ourselves as women, because I don't like the kind of feminism where we want to blame it all on the men and say, this is your fault, you guys need to fix this, you just need to change your behavior. I do not like that at all. I think we have a huge responsibility ourselves to be responsible for our own lives. Faye gives up the power over her own life. She sacrifices her life. That's a decision she makes. And sometimes the men in our lives don't even ask us to make these sacrifices that we do. We do them willingly, but we are not quite aware of the consequences. What happens, for example, if you choose to stay home with the children and choose to support your husband so he can do the career, he can bring in the money, he can support the family. That's a fantastic thing, but you have to play the what-if game. What happens if 15, 20 years later he leaves you? You don't have an education that is up to date, you haven't worked for 15, 20 years, you don't have an income, you don't have any money in the bank, that's his money. What are you going to do? You have to play the if game even before that happens and take responsibility for your own life. And that's one of the big things in this book as well. It's not all about making the men change their behavior. They need to do that too, but we also need to take responsibility for our own lives. Quería mostrar esto, y es que las mujeres por lo general somos muy leales, nos quedamos en malas relaciones por miedo al que dirán, por hacer el sacrificio por los hijos, incluso por no decepcionar a nuestros allegados de qué es lo que ha hecho esta persona. Muchas veces tomamos estas responsabilidades que a veces ni se nos preguntan. Y es que a ella no le gusta este tipo de feminismo que culpa al hombre, que piensa que todo es culpa del hombre, que el hombre es el que tiene que cambiar. La responsabilidad también es nuestra vida, somos nosotras las que tomamos las decisiones. Y Faye en la historia se rinde a su marido, pero es su decisión. Ella toma la decisión de quedarse en casa, de no trabajar. Muchas veces no es el hombre el que lo pide, sino que es la propia mujer la que toma esa decisión. Se quedan en casa por los hijos, es él el que trabaja, es él el que trae el dinero a casa, pero hay que jugar al juego de ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si en el futuro me deja? No hay educación, hace 15 años que no estudias, no tienes ingresos, no tienes dinero en el banco, todo el dinero es de él.
es necesario jugar a este juego, pensar qué podría pasar en un futuro, porque toda la responsabilidad no es del hombre. Es cierto que sí que hay cosas que las tienen que cambiar, pero nosotras mismas tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y de nuestra vida. En cuanto a tu trabajo como escritora, comentas que uno de los motivos que te empujó a escribir un libro como Una jaula de oro era salir de tu zona de confort. Desde el punto de vista de un editor, es muy valiente. ¿Y era esto un reto o era una necesidad para ti? Realmente es muy valiente por parte de una autora que ha vendido más de 23 millones de ejemplares de una serie. Puede seguir durante toda su vida escribiendo sobre piel vaca y no cambiar. En este libro, además, es un género distinto, es un lenguaje más crudo, escenas de sexo explícitas, como bien sabéis, en el libro. Entonces, ¿era una necesidad o un reto para ti? ¿O ambas cosas? It was both, actually, because after writing 10 books in the Eric and Patrick series, I was very, very much in my comfort zone, and the easiest thing for me would have been to just keep writing them. But then probably along the years something would happen, which is the thing I'm the most afraid of, and that's a slow death. That there would be a very slow death and the readers would abandon me at a steady rate, and I would still be clinging to Eric and Patrick like a sinking ship, Titanic going down. I would rather go out with a blaze. So I felt that if I would be developing as a writer, I needed to challenge myself. I needed to push myself out of the comfort zone. I needed to feel afraid again. And I've been very afraid because I know how much readers and publishing houses like to just keep the successful series going. So a lot of people around me thought I was really, really, really crazy. But for me, it was an absolute necessity to push myself and to keep developing as a writer. I am a different person now than 15 years ago. I need to do something different. I will return to Eric and Patrick, and I will do that with a renewed energy, and I will do them better than I did before this series. Fue ambas, fue necesidad y fue un desafío. Ya ha escrito 10 libros de la serie de Eric y Patrick, por lo tanto ya estaba en su zona de confort y lo fácil hubiese sido seguir escribiendo estos libros porque ya sabía un poco la fórmula del éxito. Necesitaba sentir ese miedo otra vez, y lo que más miedo le da a ella es esa muerte lenta de que tus lectores te vayan abandonando y cada vez se vayan quedando menos. Se podría haber agarrado como al Titanic en ese momento y decir, yo con esto no me hundo, pero necesitaba salir de su zona de confort y desafiarse a ella misma. Por eso sintió esa necesidad de sentir el miedo y iniciar esta nueva historia. Sus editores, sus lectores sabían lo mucho que le gustaba la serie anterior, pero se lo comentó a su equipo, los cuales en un principio pensaban que estaba bastante loca, pero al final esto siguió adelante. Y ella sentía esa necesidad de cambiar, porque en estos 15 años ha sido una persona diferente, ha cambiado, y volverá con la serie de Erika y Patrick, pero de una forma totalmente diferente, porque ahora ella es una persona diferente. But the most difficult thing was actually the sex scenes, because I've avoided them for 15 years for the main reason that I can't stand the thought of my mother reading them. And I was terrified, and I was so out of my comfort zone when I started writing these. And when the book was finished and my mother wanted to read it, she insisted on calling it the sex book, which didn't help at all. And I even thought if I could tear out those pages and leave the manuscript to her without them, but she convinced me not to. And she was reading it, and I was waiting for her reaction, and then I got a text last week, because she doesn't read very fast. So she texted me last week and said, "Oh, that wasn't that bad." So I didn't ask anymore after that. I just left it at that. Lo más difícil para ella han sido las escenas de sexo, y es que no se podía, lo ha estado evitando 15 años y no se podía evitar quitarle la cabeza a su madre leyendo esas escenas de sexo. Por supuesto, eso sí que era salir de su zona de confort. Incluso se llegó a plantear el arrancar las páginas en las cuales apareciesen esas escenas y darle a su madre el texto sin esas escenas para que no se escandalizase. Estuvo esperando su reacción y recién la semana pasada, porque no lee muy rápido, le envió un mensaje de texto diciendo:
pues no estaba tan mal. Y ella ya no contestó y dejó las cosas tal cual. I've always told my mother that my 4 children are virgin births, so yeah. Siempre le dice a su madre que sus 4 hijos todavía son vírgenes. Bueno, de todas maneras, ya un poco para terminar, yo creo que sepas que tus editores estamos muy felices y encantados de que hayas sido capaz de dar este paso. En Maeva estamos muy contentos. Es cierto que hemos trabajado muy a fondo todo el lanzamiento del libro, pero es la primera vez en la historia de la editorial que nos ocurre que entramos en las listas de libros más vendidos antes de publicar el libro. Esto se debe a la situación actual de nuestro mercado editorial, en el que las preventas cada vez son más importantes para los lanzamientos importantes. También es cierto que tus lectores te han seguido porque sin saber era un registro nuevo, era algo diferente. Se puso toda la maquinaria en marcha y a una semana de publicar el libro en España, que lo hemos publicado el día 29 de abril, hace ahora justo un mes, entró en listas de más vendidos. Entonces, bueno, también para nosotros es algo diferente, es toda una aventura, pero gracias y hoy es un motivo de celebración tenerte aquí. Así que muchísimas gracias, Camila. And thank you, Maeva does a fantastic job and has for 12 years now. So thank you to you as well. And thank you to the Spanish No sé readers. si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, si tenéis suficiente con lo que hemos comentado. Yo sí, que si le deprime ver sus libros a €1 en las ofertas. No, es que no están los libros de Camila. No, pero si en esa posibilidad de que se hagan en ediciones de bolsillo, que la gente cuando los lea los revenda y se lean a €1 o incluso en un banco, que es lo que ocurre también con los clásicos, ¿eh? El otro día vi la Celestina en un banco para el que la cogiera. ¿Eso sería algo deprimente para ella? For me or for Maeva? No, actually, as a writer, I think that the main thing that you want is to be read. So for me, it's really important that a lot of people read the books. I, for example, have colleagues who sometimes say that, oh, I would much rather prefer to have 500 good readers than 500,000 bad ones. I think they're lying. I think all writers want to be read by many people. So as a lover of books, I think it's excellent if as many people as possible get access to books. Lo importante como un escritor es que te lean y mucha gente, y bueno, hay compañeros que allá le dicen, prefiero tener 500 buenos lectores que 5.000 lectores malos, pero creo que eso es mentira, que una persona escribiendo libros, siendo escritor, lo que de verdad le importa es que le lean y llegar a cuantas más personas mejor. Sí. Hola, buenos días. ¿De qué medio eres? Del Confidencial. Gracias. Yo quería preguntarle a Camila, que bueno, no he podido todavía leer la novela, veo que es una novela de suspense psicológico, haya escrito sobre novela negra, y quería preguntarle si ya cree que el género de la novela negra está agotado o está agotándose y por eso ha cambiado un poco lo que es el estilo, el tono y un poco el género. Gracias. And I think there's always going to be a place for crime novels. I just think that as everything in society, it's going to evolve and change and adapt to what goes on in modern times. So crime novels of today cannot deal with the same topics as 100 years ago. We have new topics now. We're going to include social media, we're going to include IT. I mean, it's like all the TV series that when the mobile phones came, it's been a huge problem for a lot of the suspension thrillers because you have to deal with the fact that suddenly the main character who's being chased can just phone the police instead of trying to find a phone booth somewhere. So I think it's the same with crime thrillers. They're always going to exist, they're just going to adapt to modern times and the things that we worry about in modern times. Siempre habrá un sitio para la novela negra, pero como hace la sociedad cambiará y se adaptará. Los temas no son los mismos que los temas que se trataban hace 100 años, siempre hay cosas nuevas. Las redes sociales, por ejemplo, todo el tema informático.
Pasó lo mismo antes con las series de televisión, con la aparición de los móviles. Antes tenías este momento de, por ejemplo, a alguien le estaban persiguiendo y ese momento de suspense de necesito encontrar una cabina para llamar a la policía. Ahora tienes un móvil y llamas directamente. Eso se tiene que contemplar. Lo mismo pasa con la novela negra. Seguirá existiendo, pero cambiará y se adaptará a la sociedad de hoy en día. Yo tenía una curiosidad de por qué hacen el fin de semana a Barcelona en concreto. En vez de otros días. ¿No lo has leído el libro No. todavía? En vez de Well, I've been to Barcelona myself for like Love Weekend with my husband, so that was a very natural thing. And in Sweden, it's quite popular actually to go to Barcelona for a weekend getaway. It feels a little bad to say when I'm in Madrid, but that's the truth. I'm recommending Madrid to people, but a lot of people go to Barcelona. So it was quite natural. It's like Barcelona is the new Paris for people in Sweden wanting to go on a love weekend. Ella había ido en una escapada romántica con su marido y es muy popular en Suecia hacer escapadas de un fin de semana cuando quieres desconectar y el ir a Barcelona. Es cierto que no es muy bonito decirlo estando en Madrid, pero es así. Ella recomienda Madrid, pero Barcelona es el nuevo París para las personas de Suecia que quieren escaparse un fin de semana. Así que fue natural ponerlo. And when I'm in Paris, I of course say that Paris is new Barcelona, so yeah, you don't want to upset the French. Y tengo que decir que el episodio de Barcelona es muy al principio del libro, así que, José María, no tienes excusa para... se lo pasan muy bien, comen bien, se aman y pasan un fin de semana fantástico. Yeah. It usually starts that way and then it goes downhill. Por lo general empieza así de bien y luego ya empieza a ir cuesta abajo. Si no hay más preguntas. De presentaciones del libro, no sé si Termina con Madrid de momento, pero creo que tiene previsto Estados Unidos, pero mejor. Y Guadalajara, no. De momento este año. Yes, after summer there will be more countries, I'm sure. My agent just smiles, yeah. There will be more countries. Después de verano habrá más países. Después. And we're going to the States next year to do launch there, so that's going to be exciting. Y van a Estados Unidos a hacer el próximo lanzamiento el año que viene. ¿Qué opinas del libro teniendo tanto éxito también en plataformas de lectura digital, que es, digamos, la nueva forma de leer que eligen los lectores versus el papel? Porque es cierto que son complementarios, pero teniendo en cuenta que eso también hace que el libro llegue a muchas más personas. I love that. In Sweden, for example, the audiobooks are really, really popular. And what's happened is that a lot of people who didn't used to read have started reading. I usually have, for example, a lot of truck drivers coming wanting me to sign the audio tapes, and they haven't listened to audiobooks before, they haven't read books before. Or people out walking that listens to the audiobook. And one thing with the previous book, La Bruja, I think was the Spanish name, it was quite big. So the audiobook in Swedish was it, you remember, Sarah? 24 hours? Yeah, 24 hours or something like that. And I got an email from a lady who had listened to it, and she said, I couldn't stop listening to it, so I kind of listened to the whole thing. The only problem was that I usually bake when I listen to audiobooks, so now I have my whole freezer full with cinnamon buns and bread and everything. So I said, just send some of that over. So I love that. Le encanta. Por ejemplo, en Suecia es muy común el tema de los audiolibros y eso hace que personas que antes no leían ahora sí que escuchen sus novelas. Tiene, por ejemplo, el ejemplo de camioneros que se ponen las novelas mientras van conduciendo y luego van a sus firmas de libros, o gente que sale a hacer footing y directamente lo escucha en vez de cargar con el libro. Su libro anterior, La Bruja, el audiolibro duraba 24 horas y recibió un email de una lectora que le dijo que no había podido parar de escuchar el libro en esas 24 horas, pero ella por lo general cuando escucha esos libros cocina y se le había llenado la nevera de dulces y de postres porque no había podido parar de cocinar mientras estaba escuchando el libro y ella le pidió que le enviase alguno de esos postres a casa. De todas maneras, yo creo que lo importante es tener autoras con un talento como el de Camila para ser capaces de crear un contenido que nos permita leer en papel, en digital, en audio, en
en verla. Ahora está muy de moda que Netflix y las grandes plataformas estén comprando contenidos de libros. Entonces, quiero decir, lo importante, yo creo, y este es el eje, es que sea capaz un autor, una autora de crear una historia que se pueda ver o leer en las distintas posibilidades. ¿No? ¿Hay previsión para serie de televisión o película de esta novela? Creo que algo hay, pero me parece que no se puede contar todavía. I could tell you, but then I'd have to kill you. Sí, te lo podría decir, pero luego te tendría que matar. We'll see. Ya se verá. Bueno, Si no hay muchas más gracias. preguntas, quien quiera hacer fotos, vamos al salón. No, pues muchas gracias a todos.